Hola, bienvenidos a otra entrega de Speak Differently. Yo soy Lara Guerrero y este es el podcast donde desafiamos las conversaciones y el uso de las palabras. Exploramos las vidas de aquellas personas que nos inspiran porque transforman sus entornos y hablan diferente, donde la autenticidad y la resiliencia son nuestras melodías favoritas. Hoy tengo el honor de compartir micrófono con una joven emprendedora, Carla Chabel, diseñadora, creadora y fundadora de una app que está cambiando la narrativa en cómo se gestiona y se administran las finanzas personales, especialmente las mujeres. Carla es un miembro de una nueva generación de emprendedoras tech que no solo identifican un problema, sino que deciden valientemente crear una solución para cerrar esa brecha y hacer que las mujeres y los usuarios de esta aplicación puedan vivir en paz con sus finanzas. Acompáñenme a conversar con ella para conocer esa historia maravillosa de cómo surgió esta idea, este sueño y cómo ella logró materializarlo. Conversemos con ella. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, un placer, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Una joven, ven que es muy jovencita. ¿Cuántos años tienes, Carla? Cumplí 27 el sábado pasado. Eres matemática. El sábado pasado, Sí. recién cumplidita. 6 de diciembre, sí. Ay, qué bien. Mira, Carla, entonces cuéntame, tú eres matemática. Correcto, sí. La carrera que estudié se llama Matemáticas con una concentración en Estadísticas y Ciencias Actuariales. Pero lo podemos dejar en Matemáticas. Bueno, ciencias actuariales es ahora mismo una de las carreras más importantes a nivel mundial, Sí. de los profesionales más buscados. Pero obviamente tú estás aquí no solamente por tu carrera que te permitió crear esta aplicación tan maravillosa. Te decía fuera del aire que dicen que los emprendedores crean soluciones o cuando emprenden sus negocios es para llenar un vacío de algún problema que ellos mismos han sufrido. En tu caso, esta aplicación que viene a ayudarnos y asistirnos a manejar nuestras finanzas, ¿tú tuviste algún desorden financiero? Todos tenemos desorden financiero en algún momento de nuestra vida, o un momento incómodo con las finanzas que te dijiste, no más, voy a crear una aplicación o un producto o una solución. Bueno, sí y no. Es una historia quizá un poquito extensa, pero voy a tratar de resumirla. Y básicamente se remonta a que desde que yo tengo uso de razón de lo que es el dinero, quizá, no sé, mi papá a muy temprana edad me daba 25 pesos para yo limpiarle los zapatos y con eso entonces yo aprovechaba los sábados y compraba helado al heladero. Y empecé a tener esa noción de cómo acumular ese dinero quizá ya no podía representar solamente un helado, sino un juguete cuando yo fuese a juguetón con mi mamá y entonces poder tener por mis recursos propios mediante el ahorro esa autonomía de no necesariamente pedirle que me compre algo, sino gestionarlo para mí misma. Recuerdo que cuando estaba en tercero de primaria, a mi mamá le gustaba mucho la mercería y siempre íbamos como que a tiendas a comprar bolitas y hacer pulseras y yo hacía pulsera con ella. Y un día hice de más, la llevé al colegio y otras compañeras se interesaron y ahí como que se dio esta primera experiencia de yo poder intercambiar algo por dinero. Y Se sintió bien y empecé a vender pulsera y una pulsera llevó a empezar a vender dulce y empezar a vender dulce me llevó a tener todo un comercio casi que clandestino en el colegio donde yo tenía el locker lleno de dulce y iba con 3 mochilas y tuve como que ese semi-imperio. Pero en ese proceso, mi mamá fue muy cristiana y ella me enseñó desde temprana edad lo que es como que, primero el valor del dinero, porque vino de una posición social muy vulnerable al inicio, se logró superar mediante el ahorro y una buena gestión. Y segundo, en principios bíblicos, lo que es el diezmo. Yo recuerdo que ella siempre me mandaba a calcular el 10% para entonces ella diezmarlo y me hacía muy consciente de lo que es el valor del trabajo en el tiempo, así como también uno como que ser consciente de sus gastos. Entonces, como que toda esa enseñanza desde temprano me hizo muy consciente de todas las decisiones que tomaba por lo que implicaba, como que no era simplemente gastar, sino yo traducí eso a lo que era lo que me costó
a acumular eso. Yo recuerdo que en mi primer trabajo, que fue como una pasantía, yo literalmente ganaba como 7,500 pesos. Y recuerdo que yo sabía yo creo que eran como, no sé, si 75 pesos la hora que te pagaban. Que me pagaban. Y ya con esa referencia yo decía, no, yo no puedo comerme un McDonald's en 15 minutos si me toma 3 horas recuperar este dinero. Y fue como que empezó a crecer esa conciencia de lo que significaba. La mayordomía de los recursos. Ajá, esos recursos en un principio, y ya luego eso empezó en mí a como que procuré el hábito de llevar, en la medida en que empecé a tener ingresos recurrentes, un Excel, donde yo ponía todo lo que me entraba, todo lo que me salía, porque tengo que tener visibilidad para luego entonces poder distribuir eficientemente mis recursos, así como también, yo recuerdo que como mi mamá sabía cuánto ganaba exactamente, que llevaba en una agenda escrito, podía sacar el 10%. Y era como que fiel en ese cálculo al respecto. Entonces como que tenía esa visibilidad y lo impregnó en mí, y ya luego fue una cuestión de mantener ese hábito desde el 2019 puntualmente, que literalmente tengo esos Excel y fue parte de todo lo que hizo esta aplicación posible, porque íbamos a llegar ahí. Un día me senté a actualizar mi finanza y empecé a compartir en Instagram, que yo lo venía haciendo desde hace más de 6 años, más o menos. Pero eso, digo, a la respuesta anterior, que si había o no tenido problemas financieros, se junta todo ese hábito con una situación por la que atravesó mi mamá. Básicamente, ella padeció cáncer de pulmón hace aproximadamente, a partir del 2018, y ese tipo de enfermedades usualmente tienen un costo. Drenan financieramente, independientemente de cómo tú te posicionado. O sea, de repente tú llegas a la situación de que los medicamentos y los tratamientos son simplemente muy costosos. O sea, y tú verte en esa situación te hace aún muchísimo más organizado priorizar lo que realmente es imprescindible, porque como que tú no quieres estar gastando en la calle cuando cada peso significa, qué sé yo, una terapia, una quimio, un medicamento. Entonces es otro nivel de conciencia elevado que también te hace sentir muy vulnerable en términos de lo importante que es el dinero para garantizar como que sobrevivir, y luego de sobrevivir, pues bienestar. Usualmente yo no creo que el dinero es como que el fin por el cual debemos de trabajar o vivir, pero sí es un medio que garantiza... Ayuda. Que garantiza no solamente tu sobrevivencia y tu bienestar, sino también el impacto que tú puedas tener en el resto de las personas. Y es una de las razones por la que esta aplicación para mí significa mucho, porque usualmente nos enfocamos en aumentar ingresos y ganar más, cuando muchas veces por no tener visibilidad no sabemos que hay cosas que están aún más dentro de nuestro control, como gastar menos o tener... Ni siquiera gastar menos, un uso más consciente de los recursos que tú tienes, porque ponte tú, yo no estoy en contra de... yo no estoy a favor de reducir gastos, yo estoy a favor de cada dinero que tú recibes, que tú lo puedas invertir, gastar, consumir de una manera intencional. Y muchas veces sucede que porque uno no ve y no sabe, simplemente no disfruta el esfuerzo de su trabajo. Así mismo, es que a veces uno no sabe dónde se van los recursos. Exactamente. Y en la Biblia... Tú creciste con fundamentos sólidos sobre la finanza, la Biblia lo dice, la mayordomía, y como en donde tú inviertes tu dinero o donde pones tu dinero, ahí también hay parte de los tesoros de tu corazón. En este emprendimiento, este año que tú decidiste emprender, ¿qué fue lo más difícil? Porque tú dijiste, voy a crear una aplicación, tú eres matemática, eso es fácil, pero decir, me voy a lanzar, ¿qué significó ese reto para ti? Bueno, lo más difícil de crear la aplicación, me gusta que tú dices, eso es fácil. Realmente hacer una aplicación es fácil. Y haberla hecho no fue algo planificado, literalmente. No. Yo, como tenía ese hábito de sentarme todos los meses a llenar mi Excel, este año, por alguna cuestión que otra, más que nada el tiempo,
y otras responsabilidades, lo postergué. No lo hice en enero, no lo hice en febrero, y hasta que llegué a agosto y de repente ya tenía esta no visibilidad que me hacía sentir ansiosa e incómoda porque no era lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, cuando me siento ya un día feriado de septiembre a actualizar mis Excels manualmente, me doy cuenta que simplemente demasiado. Tengo más de 3 tarjetas de crédito con muchísimo estado, esos son filas que tengo que registrar manual y digo, yo no simplemente... No tengo esta paciencia. Ajá, se me escapó de las manos. Voy a automatizarlo. Eso fue una noche, entonces empiezo como que a hacer un programa para que me extraiga la información de manera automática desde los PDFs y categorice básicamente, en valga la redundancia, categorías. Hago eso relativamente rápido y cojo el celular y lo empiezo a compartir en mis redes sociales, que yo tenía como menos de 1,000 seguidores o 1,000 seguidores, que entre amigos y familiares. Y las personas empiezan como que, ay, qué chulo está eso, compártemelo. Eso, sí. Ajá. Y yo, o sea, una cosa lleva a la otra y yo me di cuenta que no necesariamente puedo compartir la herramienta porque estaba muy técnica y cruda, era como que ejecuto un programa, pero digo, quizá esto puede ser una aplicación. Y como que empieza un momentum y la gente dando apoyo y yo compartiendo todo lo que estaba haciendo y en cuestión de 3 días de repente se alinean los planetas para conseguir, o sea, yo le presento la idea a uno de mis jefes, que es socio donde yo trabajo, y entonces ahí aparecen recursos económicos y se alinean los planetas también para encontrar las personas idóneas que sean parte del equipo. Y una cosa lleva a la otra y de repente surge el reto de hacer una aplicación en 30 días, que eso fue lo que inicié en septiembre, pero yo le digo a la gente, hace 3 meses yo no me hubiese imaginado estar aquí sentada contigo. Pero mira, de tu problema de que tú te viste abrumada, mira cómo salió. ¿Cómo se llama esta maravillosa aplicación? Novia. ¿Y por qué tú le pusiste Novia? Bueno, porque una de las razones por la que también esto surge en septiembre es porque en agosto tuve como que un desamor, una ruptura amorosa. Y de repente tengo más tiempo de la cuenta. O sea, ese tiempo libre que uno le dedicaba a otra persona, ahora está en su casa, replanteándose algunos proyectos por retomar. Pero fue beneficioso entonces. Sí, y como que ese día, cuando me di cuenta que esto puede ser un proyecto, digo, todo proyecto amerita un nombre. Y empiezo a pensar que si en billetera, cartera, todos los nombres fintech, y digo, no, eso está cliché, ya total. Como que todo está hecho. Y ahí recuerdo lo bien que se sentía estar en una relación amorosa. Pero después también digo, pero se siente bien yo dedicar tiempo a mi relación con las finanzas, mi relación financiera. Y ahí en ese momento supe que quería que se llamase, o sea, yo quería transformar algo de ser frío y objetivo como lo son las finanzas. Sí, la finanza. Algo más humano y cálido como lo es una novia, para que todos los dominicanos tengan una relación financiera. Chéverísimo, chéverísimo. Y dentro de ese caminar que tú has sido muy organizada con la finanza de chiquita, o sea, son cualidades y hábitos que todos necesitamos y a los niños no le enseñamos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es algo que tenemos que hacerlo para que de adulto no tengamos esos problemas. ¿Cuál es el hábito que tú dices por ejemplo, esa experiencia que tú dijiste, postergué, eso de llevar ese control? ¿Cuál es el hábito que tú crees que tú has desarrollado, que hay que hacer, que todos deberíamos hacer? Mirar, hacer un cierre diario de lo que uno gasta, o priorizar, hacer presupuesto. ¿Qué tú consideras que debe ser? O sea, yo creo que todo empieza por como que tener visibilidad, que ese es el primer punto de dolor. Ese es el presupuesto. No necesariamente presupuesto, porque tú te puedes poner metas, pero a veces por tú ni siquiera sabes lo que te entra y lo que tú necesitas que te salga para, ¿verdad?, tú mantener el estilo de vida que te procura un bienestar para tú, ¿verdad? Seguir viviendo con ganas. Comiendo, porque comes el hambre. Ajá, como que sigue viviendo con ganas. Claro, ¿no? Porque la desmotivación a veces es real. Claro. Tú sientes que estás nadando contra la corriente simplemente porque tú no puedes ver lo que está en tu contra y cómo tú posicionarte para que, ¿verdad?, las cosas sean diferentes. Entonces yo entiendo que el primer paso es tener visibilidad. Y es la razón por la que la gente que va hasta el mismo... O sea, tú puedes padecer de alguna enfermedad o algún dolor y no de una vez vienen con un tratamiento. Como por ejemplo un presupuesto, muchas veces empieza por hacerte la analítica y ver un diagnóstico. Entonces esta aplicación viene primero a responder cuánto tú has gastado en el último mes y lo que va de año, que mucha gente no sabe, y ya luego en qué, para tú poder empezar a ver, mira, se me está destinando un 30% en transporte porque yo estoy andando mucho en Uber,
o un 40% en comida en la calle, o tú sabes, esas cosas que cuando uno la ve no le hacen sentido. Exacto. Y empieza a decir que no, pero en verdad yo prefiero que esos 100,000 pesos, en vez de yo gastarlo en restaurante, en verdad, puedan ser destinados a irme de vacaciones, que para mí significase más. Tú sabes que toda buena idea requiere capital, y tú tuviste la suerte de tú presentárselo a tu jefe, ese mentor que creyó en ti y te está apoyando, y tú, ¿verdad?, conseguiste un grupo de apoyo. ¿Cómo fue difícil venderle la idea? Porque a veces uno tiene ideas muy buenas y a veces como tratar de expresarlas y presentarlas no se hace tan fácil como montar a otros en esa barca para que se entusiasmen y comiencen a remar contigo. ¿Fue difícil? Mira, yo no fui a pedir la verdad. Mira cómo pasó. O sea, todo esto, pásate este proyecto un jueves y después el viernes amanece como un día lluvioso y dicen por el grupo como que quédense remoto, pero los días lluviosos siempre son más divertidos porque va menos gente a la oficina y uno como que no sé, se lo disfruta un poco más. Entonces yo voy y veo que él está ahí, le digo como que te puedo compartir algo personal, y lo jalo a un salón y le empiezo a contar también mi historia. Mira, yo siempre he estado organizada, y como yo trabajo en un puesto de bolsa cuya como que visión es aportar el bienestar financiero de todos los dominicanos, y me identifico mucho con ese propósito porque sé el impacto que tiene una organización financiera en la vida de la gente, producto de mi experiencia personal. Como que le empiezo a compartir esta idea porque está muy alineada con la misión. Y él me empieza a compartir ese su expertise porque es una persona que tiene muchísima experiencia en el área financiera. Y literalmente yo le digo como que yo voy a hacer esto con mis recursos propios, cueste lo que me cueste y el tiempo que me cueste, pero me encantaría hacer, o sea, yo le tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento por como que esa mentoría, ese acompañamiento que me ha dado en el ámbito laboral, y literalmente le ofrecí, le dije como que pero pongo esto a tu disposición para que sea gestionado en pos a como que seguir cumpliendo el mismo propósito. Exacto. No, o sea, como que esto es tuyo también. Y ahí él me dice como que vamos a verlo el lunes. Ya la idea un poquito más madura porque yo le había comentado así como que oralmente. Y yo tengo algo que yo como que me impaciento, y desde que salgo de hablar con él, busco un amigo mío, colega que también estaba allá, le presento la idea, pero yo no estoy pensando en que estamos armando una empresa ni nada. Yo lo que estoy pensando es que yo quiero ya terminar, o sea, yo quiero seguir haciendo lo que yo estaba haciendo en el día anterior. El sábado nos juntamos y de repente empezamos un juego, porque literalmente fue un juego de yo empiezo a hacer un prototipo de la aplicación y él hace el modelo de negocio como si estuviésemos jugando. O sea, pero jugando... Y poniendo en la mente creatividad. Ajá, como que no había otra cosa que hacer ese fin de semana y fuimos a Starbucks. Y digo jugando porque nosotros estábamos conscientes de, mire todo lo que hacen los emprendedores, van a Starbucks, entonces vamos nosotros allá. Y nos juntamos y vamos con abrigos, juris, como dos niños. Ajá, pero no nos lo estamos creyendo. Y de repente yo me pongo intensa y le digo, Ima, tú sabes que el lunes vamos a las 7 de la mañana para agarrarlo a él, que llega de primero, y vamos a presentarle todo lo que hicimos. Pero era un juego. O sea, y digo era un juego porque si yo hubiese sabido que hubiese acabado en lo que acabó, quizás lo hubiese hecho hasta mejor. O sea, esa presentación fue como que lo mínimo viable. Nosotros no enfocamos en estética, sino en poner los hechos. En la República Dominicana hay más de 2 millones de personas con tarjetas de crédito que en promedio tienen 2 a 3 tarjetas. Y con deudas atrasadas. Empezamos como que enfocarnos en los datos, cero estética, y de repente también hicimos un prototipo ese fin de semana entero. Y fue cuando llegamos el lunes a las 7, como que el cierre de este periodo intenso de hacer este proyecto. Y después de que compartimos la idea con él, él dice como que, un segundo, busca otro socio de él, dice repítalo, y nosotros estábamos como que, y lo repetimos así mismo, y los dos salen y después vuelven y entran y dicen como que aprobado. Y yo me quedo como que ¿aprobado what? Ajá, yo como que aprobado qué, o sea, no estábamos buscando aprobación. Esto era más que nada como que un compartir una idea y buscar validación de, sí, en verdad está chulo eso. Pero yo como que no entendí la aprobado y al mismo tiempo dije, eso significa que le dé para adelante. Y yo no estaba pensando en dinero, yo simplemente estaba pensando en seguir materializando esa idea. Y yo desde ese momento empiezo a identificar toda la persona que
necesito para como que consolidar un equipo, los talentos individuales y este equipo para materializar esto. Y se me mete en la cabeza entonces el tema de los 30 días, que eso tampoco fue planificado. Yo digo, como que tú sabes que fuera aún más chulo que estos hicieron un tiempo récord. O sea, tú te gusta trabajar bajo presión. Ajá. Nadie lo pidió eso. Pero se dio orgánico, y más que yo estaba compartiendo todo en mi Instagram. Y un día llevo una semana y de repente pasamos de 1,000 seguidores a casi 6,000 ya. Totalmente orgánico. Y ya en la consolidación de Buques Equipo, que ya en menos de 4 días teníamos más de 15 a 20 personas que nos estaban apoyando con la causa. Empiezan a surgir entonces los temas que son más formales, como esto de... Los contratos. Contratos, presupuestos, los términos legales, que sí. Y empieza todo a coger un matiz tan serio que yo me di cuenta que ahí sí esto es un startup. Y entonces empieza a madurarse de esa manera. Pero hago toda esta historia porque la verdad es que me preguntaron en un programa de radio que cómo yo sabía que la gente necesitaba esto. Y yo dije, yo no sabía, yo hice algo para mí. Y me di cuenta que hay problemas individuales que son colectivos. Totalmente. Y las mujeres, en tu experiencia, obviamente, de tu familia, las mujeres y lo que ustedes pudieron recaudar, ¿verdad? Las mujeres somos más propensas a estar en desorden que los hombres, o prestarle menos atención a las finanzas, ¿o no? Esa pregunta no te la sabría responder. Quizá el primer dato que me viene a la cabeza es que justo ayer estábamos haciendo un live en mi cuenta de Instagram para compartir lo que son las estadísticas de lo que va de la aplicación en una semana que lanzamos el martes pasado. Y estábamos compartiendo. Bajen la aplicación, bájenla. Estábamos compartiendo que hasta ahora tenemos 2,200 usuarios registrados y el 60% de hombre y el 40% de mujer. Y yo estaba diciendo, mira qué interesante. Ahí casi que... hay casi que el doble de hombres que de mujeres. Entonces eso me llamó la atención y yo lo estaba compartiendo, como que quizá es que hay más hombres que quieren tener novia. Carlita, y en todo este viaje Dios ha sido bueno contigo porque todo tiene propósito. Hubo momentos que tú decías que tú te sentiste de pronto atribulada, que necesitabas en todo desde la ruptura hasta esa idea de eso que tú te dijiste, lo dejé postergar, ese hábito que tú tenías. Algún momento que tú dijiste, wow, necesito el apoyo. Señor, clamo a ti. ¿Te sentiste desesperada en algún momento o no fue así? Yo creo que siempre uno como que, o sea, para mí la vida es una moneda de dos caras, que a veces hay momentos de tristeza y momentos de alegría, pero la felicidad es un estado, es como que ya es una manera de ser. Yo considero que yo elijo ser feliz y a veces puedo estar triste, así como también alegre. Y en términos ya como que de mi espiritualidad y mi relación con Dios, yo siempre me he identificado como la hija favorita de Dios. Inclusive lo tengo tatuado aquí en hebreo. Sí, eso ahí vi que tienes un tatuaje. Ajá. Entonces, quizá identificarme de esa manera siempre me ha hecho sentir acompañada y como que independientemente de lo que pueda estar pasando en algún momento a otro, yo me enfoco más en que aunque yo no pueda ver propósito, hay uno. Mira como esa ruptura amorosa, que aunque duele, porque es verdad, hay algunas expectativas y como que una ilusión, terminó siendo algo que ahora yo le veo un valor mayor, o sea, no mayor a la relación, porque no lo quiero comparar así, sino como que todo se transforma y un propósito mayor. A veces uno no puede entender hasta que, verdad, está en un momento en el tiempo un poquito más adelantado. Así obra Dios. O sea que si bajamos esa aplicación, vamos a tener la bendición de poder organizar y tener una visibilidad mayor de nuestras finanzas. Sí, ese es el primer paso. Motívanos, ¿qué tú nos dices para que podamos motivarnos a bajar la aplicación? Lo que nosotros hemos logrado ahora mismo es literalmente reducir toda fricción para que los usuarios tengan esa oportunidad de literalmente subir su información y verla en un lenguaje no técnico y totalmente llano y humano, para empezar a tener como que esa primera aproximación. De ahora en adelante, nuestro trabajo es seguir mejorando esa experiencia hasta llevarlo a algo totalmente
intuitivo que de verdad se sienta como un acompañamiento de una pareja financiera. Y yo siento que, bueno, también debe de existir la curiosidad y el interés, pero es como siempre hay una mejor manera de hacer las cosas y nosotros lo que queremos aportar es esa perspectiva que es muchísimo más simple, la cual tú te puedes apalancar en también un equipo que tiene experiencia en la industria financiera para al final del día como que tener ese bienestar que Así se puede lograr. Simplemente a veces uno no puede solo, sí acompañado, sí con auxilios como herramientas, y no hay que ahogarse en un vaso de agua, es simple. Ay, gracias, Carlita, por compartir con nosotros. Siempre. Un placer. Amigos, llegamos al final de este episodio tan maravilloso. La historia, gracias, Carla, por contarnos desde tu humanidad, de tu experiencia. Amigos, si a usted le gustó esto, primero baje la aplicación Novia, mi novia. Novia, tu relación Novia, financiera. Tu relación financiera, disponible en app y en Android. Está disponible en el App Store y en 5 días en el Google Store. Uy, así que ya lo saben. Y comiencen el año. Es una oportunidad maravillosa para empezar el año con otra visión, en orden financiero, que nos roba la paz y nos roba el enfoque de las cosas que son prioritarias. Así que vamos a poner orden. Gracias, porque tu trayectoria es un recordatorio de que Dios, todo obra para bien y todo tiene propósito. Y así como Carla, los invito a que la palabra que está llena de luz, sabiduría y es verdad, guíe sus vidas y los lleve no solamente a hablar diferente, sino a transformar sus entornos y a impactar a otros de manera diferente. Nos vemos en la próxima.